Quisiera comenzar planteando una escena. Si el día de hoy padecieras de una grave enfermedad, una enfermedad tan extraña que nunca se ha escuchado antes, pero una enfermedad grave, una enfermedad de la cual poco se sabe y que por el momento no existe cura alguna. Se ha estado investigando la cura, pero poco se sabe acerca de esta enfermedad. Luego descubres que hay un doctor en un lugar lejano que ha hecho un estudio concienzudo de esta enfermedad y ya descubrió la cura. ¿Cómo se sentiría tu corazón al saber que en medio de todo este tormento, de este dolor, una enfermedad grave, letal, fatal, mi vida está pronto a terminar, pero sé que hay alguien, una persona, que tiene la cura para esta enfermedad? Imagínate que puedes agendar una visita a la clínica donde él trabaja, después de mucho esfuerzo. Puedes agendar una hora y te presentas delante de la recepcionista. Y voy a plantearles 3 escenas. La escena número 1, te presentas delante de la recepcionista, le explicas la situación y ella te dice que sí, que este doctor te puede ayudar, pero que debes pagar una gran suma de dinero. Bueno, me imagino que dispuesto a seguir viviendo, quizás ningún monto podría ser grande. Y quizás estás dispuesto a pagarlo. Pero en la escena número 2, otra situación, te presentas delante de la recepcionista, le explicas la situación y ella te dice, sí, claro, él puede ayudarte, el doctor te va a ayudar, pero aunque no tienes que pagar nada, debes hacer algo a cambio. No monetario, no a través de recursos, sino a través de servicios. Debes reponer con tu trabajo y servicio hacia este doctor. Bueno, me imagino que usted en esa escena diría, no importa cuál sea el costo. Si tengo que trabajar toda mi vida para este hombre, lo voy a hacer. Pero hay una escena número 3. Te presentas delante de la recepcionista, le explicas la situación y ella te dice, sí, él puede ayudarte. No tienes que pagar nada. Tampoco debes hacer cosas para ganarte esta cirugía o esta operación. Lo único que debes hacer es creer firmemente que el doctor puede curarte. Así de sencillo. Toda ilustración falla en algún punto, porque esto no pasa en la vida real, ¿verdad? Pero qué glorioso sería saber algo así. Ante esta enfermedad letal que estoy padeciendo, lo único que debo hacer es creer que esa persona puede salvarme. Queridos amigos y hermanos, hoy consideraremos juntos en la palabra del Señor la peor realidad que el hombre puede padecer. Es una condición deplorable que es real y es terrible. No es una enfermedad, es una mortandad espiritual. No tiene que ver con algo físico, sino con algo espiritual delante de Dios. Pero para ser salvo de ella, no debes pagar una gran suma de dinero, ni tampoco hacer obras. Solamente debes hacer una cosa, mirar con fe a Jesucristo. Mirar con fe a Jesucristo. Y ese es el tema que hoy vamos a considerar en la palabra del Señor. Mira a Cristo. Así de sencillo, 3 palabras. Que si de todo este mensaje no puedes recordar nada, al final de esta noche, solamente recuerda estas 3 palabras. Mira a Cristo. Ese es el tema que vamos a considerar. Le invito a ir en su Biblia conmigo, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 14 al 15. Ya nuestro querido César nos leía esta porción en el tiempo del culto. Y dice así la palabra del Señor, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 14 al 15. Y dice lo siguiente, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué glorioso pasaje! Nos hablaba César un poco acerca de lo que significa este pasaje. Lo mencionó como el corazón de la Biblia. Podría llamarse algo así, porque nos habla acerca de lo que es el Evangelio. Me imagino que usted ha escuchado esas palabras.
el Evangelio tiene que ver con buenas noticias, pero que sin lugar a dudas son antecedidas por noticias terribles para la humanidad, como una enfermedad que yo he escuchado, una enfermedad terrible, así como esa enfermedad cuando yo escucho esa noticia terrible que quisiera nunca haberme enterado. Bueno, hay también terribles noticias, pero que tienen que ver con una mortandad espiritual delante de Dios. Estamos ubicados en un pasaje donde el Señor Jesucristo sostiene una conversación con un hombre llamado Nicodemo. Un hombre llamado Nicodemo, que nos dice el capítulo 3, verso 1, que era un hombre principal entre los judíos. Este hombre era un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, era un grupo religioso, pero también político, que ellos se caracterizaban por ser hombres que amaban mucho la ley de Dios, amaban mucho el Antiguo Testamento. Y ellos se jactaban por obedecer al pie de la letra el Antiguo Testamento. Aún más, añadían cosas al Antiguo Testamento con el fin de decir, no, yo nunca voy a desobedecer la ley, por lo tanto agrego cosas a eso. Por ejemplo, tenían un celo por el día de reposo y lo guardaban firmemente. Y ellos añadían a ciertas cosas. Por ejemplo, una de las cosas decían, una mujer no podía mirarse en el espejo, ¿verdad? En el día de reposo. ¿Por qué? Porque se va a encontrar una cana y va a querer sacársela. Y ellos decían, no, nosotros no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque eso sería quebrantar el día de reposo. Esa era la práctica que tenían los hombres llamados los fariseos. Pero no solamente era un fariseo, sino que dice la Escritura que era un principal entre los judíos. Esto nos lleva directamente a un grupo de fariseos que conformaban una corte que se llamaba el Sanedrín. Por lo tanto, Nicodemo era un hombre muy importante. No era simplemente una persona cualquiera con la que Jesús estaba hablando. Era un hombre celoso en guardar la ley, en obedecer a Dios, y era un hombre muy destacado y muy importante delante de toda la cultura del pueblo de Israel. Pero dice la palabra en el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo. Y lo más probable es que él haya ido de noche porque habían ciertas cosas que él estaba viendo en Jesús, pero tenía miedo de que se expusieran al ir de día delante de él. Por eso él se va a acercar de noche y le va a decir, Rabí, le reconoce como maestro. Eso es un rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ahí el Señor va a hablar de lo que es el nuevo nacimiento, y es interesante que Nicodemo poco va a hablar, aunque le llamamos una conversación. Si usted observa, va a hablar en el verso 2, va a hablar en el verso 4, luego en el verso 9, y ya no va a hablar más Nicodemo. Y Jesús va a hablarle a él. Jesús le va a decir un mensaje tremendamente importante en esta porción en la cual nos encontramos. Anteriormente a esta porción, en el verso 12, si usted mira conmigo, verso 12 y 13, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ninguno de nosotros podría decir, descendí del cielo para venir a esta tierra. Todos nacimos, comenzamos a existir en esta tierra. Sin embargo, ese hombre y ese niño pequeño, el cual era ilustrado en esta obra de teatro, nació como un bebé, pero él realmente descendió del cielo. Vino del cielo, y una y otra vez Juan, el Evangelio de Juan va a decir, he venido a esta tierra. He descendido porque Él es un hombre diferente, Él es el Dios eterno que vino a esta tierra, que se encarnó y vivió como cada uno de nosotros. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, lloró. Pero Él era el Dios encarnado. Y es eso lo que recordamos en esta fecha. Y quiero considerar con ustedes, mis queridos, 3 ideas de Juan capítulo 3, del 14 al 15, para mirar a Cristo. Y que consideremos juntos en esta porción 3 ideas que observamos en este texto, en Juan capítulo 3, versos del 14 al 15. Y la primera idea que podemos observar es una realidad insostenible. Una realidad insostenible. Mire conmigo ahí, capítulo 3, verso 14, la parte A, hasta la coma, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Así es necesario. Esta porción es interesante porque Nicodemo era un experto en la ley. Probablemente él manejaba con precisión toda la Escritura, porque la conocía.
Los fariseos eran educados desde muy pequeños para recitar la Escritura. Y ahora el Señor Jesucristo dice, y como Moisés levantó la serpiente, inmediatamente Nicodemo, él conoce esta historia. Yo lo sé, esto yo lo he recitado muchas veces, lo he escuchado. Y de esto me va a hablar el Señor. El Señor se vale de una historia que probablemente Nicodemo conocía muy bien y que el pueblo de Israel conocía muy bien, allá en Números capítulo 21. ¿Cuál era esta historia? Bueno, el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, estaba vagando. Hemos estudiado los días miércoles con los hermanos de nuestra iglesia que el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto. Y en medio de ese tiempo van a suceder muchas cosas y una de esas va a ser justamente esta murmuración que va a hacer el pueblo de Israel en contra de Dios. Y en medio de esta situación, cuando ellos murmuran en contra de Dios, esto va a ser lo que va a pasar ahí en Números capítulo 21, verso 4, que dice, después partieron del monte de Or, Números capítulo 21, verso 4, dice, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y ellos murmuraron en contra de Dios y contra el líder, Moisés. Reclamaron. Y ellos dicen, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Por lo tanto, lo que va a ocurrir aquí, ahí usted puede ver en pantalla, que el Señor que Jehová va a castigar al pueblo de Israel. Y dice el verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y dice, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, dice el verso 7, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. De manera que el Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, toma esta historia y dice, de la misma manera en la que Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario. Y esa palabra habla de algo que es preciso, que requiere urgencia. Es necesario, es preciso. Es importante que sea levantado. Está de alguna manera tomando como analogía lo que sucedió en Números capítulo 21, Jesús, y dice, ahora es necesario también que el Hijo del Hombre sea levantado. De manera que este texto nos lleva a que hay una realidad más terrible, peor que ser mordido por una serpiente venenosa. Hay una realidad más terrible que padecer un cáncer fatal, que padecer una enfermedad que probablemente nunca he escuchado en mi vida, una enfermedad extraña de la cual no hay cura. No, hay algo peor. Hay algo peor que una serpiente, hay algo peor que ese veneno, hay algo peor que una enfermedad. Y esto es el pecado del hombre. Pecó el pueblo de Israel murmurando en contra de Dios, pero sin lugar a dudas, las Escrituras nos hablan del tema del pecado. A nadie le gusta escuchar esta palabra. ¿A quién le gusta estar diciendo, pequé? ¿A quién le gusta estar reconociendo, yo pequé contra tal persona? Es una palabra que casi ha desaparecido de nuestro vocabulario, pero la palabra del Señor habla acerca de esta palabra. Y en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, nos define un poco qué es el pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, ¿qué cosa? Infracción de la ley. En otras palabras, quebrantar la ley de Dios. Es transgredir la ley de Dios. Es ofender la ley de nuestro Señor, de un Dios que ha establecido una ley. Y nosotros podríamos pensar inmediatamente, ¿cómo es que existe una ley? ¿Qué tipo de ley? ¿De qué se trata esta ley? Bueno, dentro de esta ley observamos claramente que la palabra del Señor dice, por ejemplo, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué significa eso? En otras palabras, no mentirás. Podríamos hacer una encuesta, yo no les voy a hacer levantar la mano. Pero, ¿ha mentido alguna vez? ¿Ha dicho un falso testimonio contra una persona? Bueno, delante de la ley de Dios se ha hallado falto. Y delante de la ley de Dios no es más ni menos que un mentiroso. Y yo lo soy. Dice también otro mandamiento, no hurtarás o no robarás. Y podríamos pensar, no, yo nunca he asaltado a una persona, nunca he robado nada.
¿Pero alguna vez se ha quedado con un vuelto ahí, guardado? O probablemente ha llegado tarde a su trabajo y ha marcado una hora diferente, está robando tiempo de su empleador, está robando dinero de su empleador. ¿Ha subido alguna vez a una micro sin pagar? ¿A un transporte público? Bueno, no hay solamente una manera de robar. Dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre. ¿Alguna vez has desobedecido a tus padres? Dice otro mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Alguna vez ha mirado para el lado? La casa del vecino, tiene el tremendo auto. Una casa preciosa. ¿Por qué yo no tengo eso? Eso es codiciar. Y yo lo he hecho. Hemos mencionado 4 mandamientos de la ley de Dios. Y si usted es sincero y honesto delante de la ley de Dios, se ha hallado falto delante de la ley. Ha quebrantado su ley. Ha quebrantado la ley de Dios. Y es interesante que nos dice la palabra del Señor ahí en Santiago capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y eso no es muy alentador para nosotros. Yo puedo esmerarme como quizás Nicodemo lo hacía en guardar la ley de Dios toda mi vida, pero si ya fallé en un punto, una mentira, ya quebranté toda la ley. Ya me he hallado falto delante de la ley de Dios. ¿Cuántos alfileres necesito para reventar un globo? No necesito 10. Con uno basta. Con uno que yo quebrante, estoy quebrantando la ley de Dios. Estoy fallando a la ley de Dios. Y eso es lo peor que nos puede ocurrir. Mis queridos, el pecado es peor que cualquier enfermedad que nos podamos imaginar. Es peor que cualquier cosa que usted pueda pasar en su vida. ¿Por qué podríamos decir? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué yo no podría simplemente seguir pecando, disfrutando mi vida? Si estas cosas a mí me gusta hacerlas. Bueno, Romanos capítulo 3, verso 23 nos habla de que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya hemos visto que delante de la ley de Dios nadie de nosotros la puede cumplir. Somos pecadores delante de Dios y este texto lo dice claramente. Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la idea de eso, es no poder alcanzar el estándar de Dios. Por más que yo me esfuerce toda mi vida, yo he ayudado a tales personas, he hecho obras de caridad, he realizado obras de misericordia quizás a otras personas, pero esas cosas no me alcanzan para alcanzar el estándar de Dios. No me alcanzan para cumplir la ley de Dios. Usted puede observar ahí en pantalla la imagen. Nosotros estamos separados de Dios. ¿Puedo hacer buenas obras? No, no me alcanzan. ¿Puedo quizás ser un religioso como lo era Nicodemo? No me alcanza para llegar a Dios. ¿Puedo ser un experto filósofo? No me alcanza. ¿Puedo ser muy moralista? No me alcanza. Lo que usted pueda pensar en su mente no le alcanza para llegar a Dios. No le alcanza. Queda corto. Queda corto de la presencia de Dios. Queda corto de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 nos dice algo aún peor. Porque una enfermedad nos atormenta pensando en una muerte física. Pero Romanos capítulo 6, verso 23 nos dice que hay una muerte peor, que es una muerte espiritual. Porque la paga o el salario, el precio del pecado es muerte. Y literalmente muerte significa separación. Estar separado de Dios. Mis queridos amigos, visitas que hoy nos acompañan, esa es la peor realidad insostenible que un hombre puede padecer. Peor que una enfermedad. Peor que estar peligrando quizás y tener mucho dolor físico. Peor que saber que ya queda poco para el final de mi vida. No, es que hoy estoy muerto espiritualmente. Estoy separado de Dios. Estoy separado de Él. Un autor llamado Jerry Bridges dice lo siguiente. Otro término para describir el cáncer, dice él, es malignidad. Eso es el término que se ocupa para referirse al cáncer. Malignidad. En el ámbito médico, dice él, esa palabra describe un tumor que tiene un extraordinario potencial para crecer y que se expande invadiendo los tejidos contiguos.
sistemáticamente provoca metástasis en otros lados del cuerpo. Si se le deja sin atender, la malignidad tiende a infiltrarse y extenderse por todo el cuerpo. Finalmente provoca la muerte. Continúa él diciendo, no nos sorprende entonces que el cáncer y la malignidad sean palabras tan temibles. Y él agrega, el pecado es una malignidad espiritual y mortal. Una malignidad espiritual y mortal. Y eso no es lo más terrible de todos, mis queridos. Yo me imagino que usted no quiso venir acá para escuchar malas noticias, pero son malas noticias las que quiero contarles. La verdad es que dice la palabra del Señor que nosotros en algún momento nos vamos a presentar delante de un juez justo. Hebreos capítulo 9, verso 27 nos dice que de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. En otras palabras, seremos juzgados por Dios. Y uno puede decir, no, yo todo lo que he escuchado de Dios desde niño he escuchado historias lindas de Dios. Que Él es un Dios amoroso, que Él es un Dios bueno, Él es misericordioso. ¿Cómo Él va a juzgar? ¿Cómo Él de alguna manera va a castigar? No. Dios, ese no es el Dios del cual yo aprendí. No sé si se ha observado, pero generalmente cuando uno va a un servicio fúnebre, a un velorio, no importa cómo haya sido la persona, si haya sido perversa, haya sido muy mala en su vida, todos parece que se van al cielo, ¿no? Y pareciera que no importa lo que hizo, no, Él está con Dios. Él está con Dios. Bueno, quiero contarles, mis queridos, es que Dios es también un juez justo. Y para ilustrárselo, yo quiero que usted piense. Si usted tiene una persona muy cercana, muy amada para usted, puede ser su cónyuge, puede ser su hermano, su hijo, su hija, pero ha habido una persona maligna que ha cometido un crimen contra esa persona que usted tanto ama. Probablemente, ¿qué es lo que usted querría? Que se haga justicia. Está delante del juez y el juez en ese momento probablemente tiene una buena relación con este asesino y el juez va a decir, yo lo perdono. Yo soy un juez bondadoso, yo soy un juez misericordioso y yo voy a perdonarlo en amor. ¿Cuál sería su reacción? ¡Oh, qué bueno, es el juez! Lo abrazaría. Probablemente gritaría de espanto y diría, ese juez es un juez corrupto. No debería estar ahí ese juez. Bueno, el Señor es un juez justo. Y Él castiga lo que hay que castigar. Él va a castigar el pecado. Y en esta alabanza escuchábamos justamente eso. Decía, Él juzgará tanta maldad, marcando frontera final. Y podemos evadir podemos evadir presentarnos delante de un juez aquí en la tierra, pero hay algo que nunca vamos a poder evadir, presentarnos delante del juez justo, que es nuestro Dios, que es el Señor. Esas son las malas noticias. Esa es la realidad insostenible, no solamente estar muertos, separados de Dios, sino que estamos a la espera de un juicio. Y si usted observa en Juan capítulo 3, un poco más adelante, nos dice el verso, Juan capítulo 3, verso 19 y 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso eran estas personas que se ilustraban en la obra, ¿lo recuerdan? Paseaban al lado de Jesús, pero no les interesaba Jesús. Porque se deleitan en sus pecados, se deleitan en este placer, en estas cosas efímeras, que probablemente pueden ser muy buenas, pero son pasajeras. Y ellos aman las tinieblas. Probablemente esa es tu condición el día de hoy. Quizás amas las tinieblas. Y nos decía esta canción, hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Han cambiado su victoria por placer terrenal. Ese es el mundo en el que vivimos hoy.
Ese es el mundo que probablemente usted vive hoy. Yo prefiero disfrutar mi vida. Yo prefiero hacer lo que a mí me gusta hacer. Pero lamentablemente, en algún momento, mi querido amigo, esto va a terminar. Y tendrás que presentarte delante del juez justo. Solo hay dos opciones: condenación al infierno o estar en la presencia del Señor. Jesús habló más del infierno que del cielo. Y eso es un lugar real. La pregunta es, si hoy mueres, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Has tenido esa convicción, esa seguridad en tu vida de que si el día de hoy partes de esta tierra, vas a ir a los brazos del Señor? Bueno, quiero contarte buenas noticias el día de hoy. Y eso nos lleva al segundo punto, o a la segunda idea que nos enseña este pasaje, que es un remedio incomparable. No solamente vemos una realidad insostenible, sino también un remedio incomparable. Mejor que cualquier doctor que pueda haber. Que nos dice el texto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esas son las buenas noticias. Este hombre que vino a esta tierra, que nació como un bebé, desde el pesebre a la cruz, ¿saben lo que él hizo? Cumplió la ley a la perfección, como ninguno de nosotros lo ha hecho. Lo que nosotros no podemos cumplir en un segundo, él lo hizo toda su vida en obediencia a Dios Padre. Él obedeció la ley a la perfección porque Él es Dios. Y dice Números 21, verso 8, que Jehová le había dicho a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. ¿Cuál era el fin de esta serpiente que él decía? Bueno, el fin era que a través de esta serpiente de bronce que Moisés realizó, las personas que eran mordidas por estas serpientes venenosas, cuando miraran a la serpiente, podrían ser sanadas. Y el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, que conocía muy bien esta historia, toma esta historia y la aplica a él mismo. Y él dice, es necesario, así como Moisés levantó esa serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y la pregunta más natural que nos surge es, ¿por qué una serpiente? Porque podríamos pensar, ¿por qué no escogió quizás un cordero como un sacrificio? ¿Por qué él toma esta historia del Antiguo Testamento que tiene que ver con una serpiente y él la aplica a él? Parece algo tan extraño. ¿Por qué él está diciendo, así como esa serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre será levantado? Bueno, tenemos que remontarnos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 14, donde nos dice claramente la palabra del Señor que luego de que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, y producto de eso entró el pecado a toda la raza humana. Dice el verso 14 que el Señor castigó a la serpiente. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué cosa? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. De manera que la serpiente, de alguna manera, fue maldita por Dios. Y es interesante que en Gálatas capítulo 3, verso 13, nos dice la palabra del Señor, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. En otras palabras, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Fue hecho maldición por ti y por mí. El perfecto Dios que se crió como un bebé normal, que vivió en esta tierra, que caminó, ¿verdad?, por Palestina, que hizo milagros, que nunca pecó, que obedeció a la perfección la ley de Dios, Él se hizo maldición por ti y por mí. Él se hizo pecado. Él se hizo pecado. En otras palabras, Él ocupó nuestro lugar. Él ocupó su lugar. Imagínense la paz que hay para un hombre cuando alguien ocupa tu lugar. En una condena, en un castigo. Yo pago por él. No te preocupes. Yo voy. Yo voy a pagar lo que a él le corresponde. Cualquier cosa que sea, yo lo voy a pagar. Bueno, eso fue lo que hizo el Señor. Y nos dice la palabra del Señor, ¿cuál es el remedio incomparable? Bueno, la vida perfecta de Cristo, la muerte de Cristo y su resurrección. Segundo a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado,
perfecta vida, nunca conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado a Él. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Él cargó con nuestro pecado. Él ocupó el lugar del pecador. Y Él fue levantado, fue hecho maldición por los pecadores. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero es interesante que yo podría tener una buena intención. Y yo podría decir, no, yo quiero salvar a toda la humanidad. Yo podría decir, yo quiero morir por la humanidad. Pero ¿saben qué? Si yo hago eso, no va a suceder nada. Cero. No va a producir ningún efecto porque tenía que ser alguien perfecto y sin pecado. Tenía que ser divino, tenía que ser Dios. Tenía que ser nuestro Señor Jesucristo, que Él vivió una vida perfecta sin pecado. Y en 1 de Pedro capítulo 3, verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¡Qué gloriosa verdad! El justo ocupó el lugar de los injustos. Yo no sé, mi querido amigo, si eso no te impacta. Pero alguien murió en tu lugar. Y es alguien totalmente amoroso que ocupó tu lugar en el Calvario, en la cruz. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y hay un texto precioso en Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quizás tú podrías entregar tu vida por alguien que amas, una persona amada para ti. Pero ¿entregarías tu vida, darías tu vida por un desconocido? Y ahora aún peor, ¿darías tu vida por alguien que te cae mal? ¿Por un enemigo? ¿Por alguien que te ha hecho la vida imposible? Bueno, eso fue lo que hizo Cristo. Ese fue el amor de Cristo. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de nuestro Dios. Ese es el amor de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Decía esta canción, nació y ninguno preguntó si iba a morir. Si la gente algún día le iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor, ese es el remedio incomparable. Pero no solamente eso, mis queridos. No solamente vemos la vida perfecta de Cristo, la muerte de Cristo en sustitución por nuestros pecados, sino también lo que corona la obra perfecta de Cristo es su resurrección. Es su gloriosa resurrección. Un poco antes, en el capítulo 2, antes de llegar al capítulo 3, el Señor Jesucristo va a anunciar su muerte. Si usted recuerda ahí, capítulo 2, verso 18 al 22, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y dice ahí la palabra del Señor, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí los judíos le dicen, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Qué es esto que estás hablando si en 46 años se edificó este templo? ¿Cómo tú estás diciendo que en 3 días lo levantarás? Pero Juan aclara en el verso 21 que dice, mas él hablaba del templo ¿de qué cosa? De su cuerpo. Él estaba anunciando que él iba a destruir este templo, que ellos iban a destruir este templo y en 3 días él iba a resucitar. En 3 días él se iba a levantar y el verso 22 nos ayuda a entender un poco más eso. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Él hablaba de la resurrección. Y es interesante, mis queridos, porque podríamos ahora nosotros pensar, ¿qué diferencia al cristianismo respecto de otras religiones? Podríamos pensar, hay hombres que han tenido varios seguidores, que le han seguido en su vida, que le adoran, que le rinden tributo, que le oran. ¿Qué hace de diferencia el cristianismo con respecto a otras religiones? ¿Qué diferencia tiene el cristianismo, por ejemplo,
con Confucio, Mahoma, Buda? ¿Qué distingue al cristianismo de otras religiones? Bueno, la respuesta, mis queridos, es la resurrección de Cristo. Eso es lo que diferencia al cristianismo. Eso es lo que nos da la certeza de que todo lo que Jesús hizo y dijo era verdad. Esa es la corona de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes observan ahí en Marcos capítulo 16, verso 6, hay un texto precioso que nos ayuda a recordar el día de hoy, que nos dice Marcos capítulo 16, versos del 1 al 8, cuando pasó el día de reposo, dice desde el 1 en adelante, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Ellas iban a ungir el cuerpo del Señor. Él había muerto, estaba sepultado. Y muy de mañana, el primer día de la semana, el día domingo, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ellas estaban preguntando mientras iban en camino, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ungir el cuerpo, pero ¿quién nos va a mover la piedra para poder ungir el cuerpo del Señor? Ellas no estaban en ningún momento imaginándose que el Señor iba a resucitar. Ellas iban a ungir el cuerpo del Señor que estaba muerto. Pero cuando miraron, verso 4, vieron removida la piedra y Marcos dice que era muy grande. Era una piedra muy grande, que se necesitaba muchos soldados para poder moverla. Pero al mismo tiempo que tenía el sello, ¿verdad? Como dice la palabra, el sello romano. Y verso 5 dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, y dice, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y mis queridos, eso hace toda la diferencia. Nos puede llamar la atención por qué. ¿Por qué era necesario mover esa piedra? Y es interesante que se discute mucho al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué este ángel viene y podemos ver de que mueve la piedra? No, quizás el Señor podría haber resucitado, que eso ya era glorioso, y simplemente salir. Pero como dice un autor, esa piedra fue removida no para que Jesús saliera, sino para que el mundo entrara en ella. Porque esa tumba vacía sigue siendo el testimonio irrefutable de que Jesús resucitó. A través de la historia. Nadie puede negarlo. Nadie puede negar que Jesús resucitó. Y para eso hubo testigos, muchos testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. No en vano el apóstol Pablo los va a mencionar ahí en 1 Corintios capítulo 15. Él va a hablar de Cefas, él va a hablar de los 12, va a hablar de más de 500 hermanos a la vez. Va a hablar de Jacobo, el hermano del Señor. Lo interesante es que Jacobo, Pedro, todas estas personas cambiaron rotundamente después de ver al Cristo resucitado. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, vieron al Cristo resucitado y eso impactó sus vidas. Pedro había vuelto a su pesca. Pero el Cristo resucitado hizo toda la diferencia. Hay personas que dicen, no, esto fue un complot, algo que diseñaron los apóstoles para robarse el cuerpo del Señor y para inventar una mentira y comunicarla a través del tiempo. Pero eso es completamente ilógico. Porque de partida, los apóstoles ya habían abandonado al Señor cuando Él fue crucificado. ¿Por qué razón ahora volverían, inventarían toda una historia de que Jesús supuestamente había resucitado y después estarían dispuestos a dar su vida por esa mentira? Eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. Todo el Nuevo Testamento está basado sobre la verdad de la resurrección de Cristo. ¿Dónde está enterrado Confucio? Al norte de China. ¿Dónde está enterrado Mahoma? Está enterrada en la llamada Mezquita del Profeta en Arabia Saudita. ¿Dónde está enterrado Buda? Sus restos se encuentran sepultados en un lugar en la India llamado Kuching Nagar. Pero ¿dónde está enterrado Jesús? En ninguna parte del mundo. Porque nuestro Señor vive para siempre. Porque Él resucitó en gloria. Y hoy vive. Y Él está haciendo hoy un llamado a tu vida. Nuestro Señor vive para siempre.
Esta alabanza decía, ¿quién pensó que al tercer día iba a resucitar? Batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad, por amor a ti. Es por eso que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, él va a hacer una burla, él se va a burlar de la muerte. Y él va a decir en el verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu victoria, muerte? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Dice el verso 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, en ningún otro hay salvación. Puede haber una persona que haya movido a muchas masas, pero ahí están sus restos. No deja de ser un hombre. Sin embargo, la salvación eterna se encuentra solamente en Jesucristo. Hechos 4:12, ya para ir finalizando, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro. Pero ahora, mi querido amigo, hay algo que hacer. Hemos observado un remedio, o sea, una realidad insostenible, un remedio incomparable. Pero esto no puede quedar simplemente en nuestra mente, sino que hay una respuesta indispensable que tú debes dar delante de Dios. Porque el texto continúa en el verso 15 y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la respuesta indispensable que debemos tener? Es creer en Él. No hay otra opción. Esto no puede quedar simplemente en nuestra mente. Muchas personas fueron testigos de la resurrección, hasta incluso los soldados romanos. Pero eso no significa creer. Creer es rendir nuestra vida delante de Dios, ir delante de Dios en arrepentimiento y fe. Es rendirme delante de Él diciendo, Señor, he pecado delante de ti. Es seguir las enseñanzas del Señor. Y Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahí nuevamente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Decíamos al principio, ¿cuál es la peor realidad del hombre? Estar muerto. Mortandad espiritual, pero lo que te ofrece Cristo hoy es vida eterna. Así como Él murió y resucitó, Él ahora quiere resucitarte. Él quiere darte vida. Y Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú puedes hoy decir, no, ya escucharé nuevamente este mensaje, ya rendiré mi vida a Dios en algún momento. Pero ahora, si no estás creyendo, estás rechazando. Y estás ahora siendo condenado por Dios por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36, perdón, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Parece tan sencillo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la realidad. Tú puedes decir, no, yo voy a quedarme en un estado neutral. No voy a ni creer ni no creer. No. Si no crees, estás rechazando al Hijo. Estás rechazando la vida. ¿Quieres hoy venir a la vida? ¿Quieres hoy tener vida en el Señor? El Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y es por eso que 2 Corintios 5, del 14 al 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tú puedes estar pensando, tengo tiempo. La verdad es que no sabes si tienes tiempo. Hoy puede ser el día en que te rindas delante de Dios en arrepentimiento y fe. Hoy puedes creer, hoy puedes responder a este mensaje precioso del Evangelio.
solamente debes responder con fe, ir delante de Dios en arrepentimiento y fe. Pero hay también una mala noticia. Si hoy no reconoces al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, tarde o temprano, en algún momento, lo vas a reconocer como juez. Y llegará ese día y no habrá excusa delante del trono de Dios. No habrá excusa delante de su tribunal. Hoy es el día. Hoy puedes rendir tu vida delante de Dios. Así como el pueblo de Israel debía mirar a la serpiente en el desierto, solamente debemos mirar a Cristo con fe. Mirar a nuestro bendito Salvador con fe. Y dice Isaías capítulo 45, verso 21-22, y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro Dios. Yo te digo a ti, las 3 palabras, ¿recuerdas? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira a Cristo el día de hoy. Con fe. Mira a Cristo con fe. No dejes pasar más tiempo. Hoy puede terminar tu vida. Mira a Cristo hoy. Mira a Cristo. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias, buen Dios, por llenar nuestros corazones de emoción, Señor, el día de hoy. Porque no alcanzamos a dimensionar, Señor, estas verdades tan preciosas, Señor, del Evangelio. Buenas noticias, Señor, para la humanidad. Buenas noticias que enseñan tu palabra. Pero, Padre, yo te ruego que hoy tu Espíritu haya tocado los corazones, Señor, de las personas que están aquí presentes, Señor. Padre, que tú les muevas, Señor, a poder ir delante de ti en arrepentimiento y fe, Señor. No necesitan a nadie más, solamente ir delante de ti. Padre, obra en sus corazones. Y así como estamos con nuestros ojos cerrados, yo quiero preguntarte hoy, en esta tarde, si este mensaje te ha impactado, esta obra preciosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha tocado tu corazón. Y si realmente tú quieres rendir tu vida delante de Dios en arrepentimiento y fe, solamente quiero pedirte que levantes tu mano y la bajes ahí en tu puesto donde estás, en tu lugar. Amén. Que el Señor le bendiga. Puede bajar su mano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que ha sido impactado por este mensaje y ha dicho, Señor, lo único que necesito es rendir mi vida delante de ti en arrepentimiento? Lo único que necesito es mirar a ti con fe. Solamente levanta tu mano y bájala ahí en tu puesto. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Puede bajar su mano. Quiero preguntar una vez más, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiere hoy rendir su vida delante de Dios? ¿Hay alguien más que quiere decir, Dios, perdóname? He fallado delante de ti. He entendido mi condición de pecador delante de ti. Solamente quiero rendirme a ti y seguir tus enseñanzas. ¿Hay alguien más? Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias, buen Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por aquellas personas que han sido desafiados, Señor, por tu palabra y que tienen el deseo, Señor, de rendirse delante de ti en arrepentimiento y fe, en mirar a Cristo, en mirarte a ti, Señor, el único Dios y Salvador. Oh Dios, yo te ruego, Señor, que estas preciosas verdades sean latentes cada día de nuestra vida. Gracias, buen Dios, por este tiempo en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.